Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al evento de conmemoración de los 60 años del Balance Energético Nacional, también conocido como BEN. En la tarde de hoy se compartirán los resultados del Balance Energético Nacional 2024, edición con la cual se completan los 60 años de serie histórica. Queremos agradecer la presencia de autoridades y representantes nacionales, de instituciones y organismos que año a año suministran insumos para la elaboración del BEN. Especialmente queremos agradecer a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, a la directora de Energía, Ariana Spinelli, y también la presencia del presidente interino de Antel, Pablo Álvarez, quien nos ha prestado las instalaciones para estar hoy en esta tarde. Este evento está siendo transmitido a través de Antel TV, así que queremos darle la bienvenida también a quienes nos están siguiendo por este canal. Para comenzar en esta primera parte del evento, queremos solicitar la palabra de la doctora Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería. Adelante, por favor, ministra. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Todos conocidos y todas conocidas. Ya a esta altura, yo completo las palabras del compañero que está siendo maestro de ceremonias. Hay autoridades de UTE, hay gerentes de UTE, la línea corporativa de UTE, direcciones del Ministerio de Industria también acompañando y gente que está siempre vinculada a estos temas. Obviamente los técnicos y las técnicas de la Dirección de Energía, así que les agradezco la presencia. Mi idea hoy es palabras que sean cortitas, no perder mucho tiempo en esto porque no es lo importante. Me parece que está bueno que escuchemos a los técnicos y a las técnicas todo lo que tienen para contar del balance energético, pero sí me parece importante hacer algún raconto. Por ejemplo, que lo bueno es volver a vernos en la sala Idea Vilariño Antel, gracias a Pablo, que ejerce como presidente. Está Andrés allá, la gente de la Orsea, del Revolución. ¿Cómo están? Bueno, nos vuelven a recibir y esto también tiene que ver con que lo sentimos nuestra casa, trabajamos en conjunto, es parte de una metodología de trabajo que se está haciendo muy en equipo, que está siendo compleja, porque cuando tenemos que articular entre muchas y muchos no es sencillo el tema, entre otras cosas porque podemos tener visiones distintas y eso también es lo rico de complementarnos en la visión. Entonces creo que en cada actividad que puedo hago mención a esta manera de trabajar, que como todo va fluyendo, vamos desanudando de a poquito. Ya veo el equipo, a Rosana, a Guille, Yanela, equipo del Ministerio que tantas horas estamos estando hasta tarde por el presupuesto. Lo entregamos ayer, estamos contentos y contentas. Creo que va a ser un mensaje político importante desde el lado del Ministerio y trabajar en conjunto con ustedes. Creo que es un mensaje que también tenemos que dar, que no abandonamos ese camino, a pesar de que a veces no sea el más sencillo de todos. Elegimos ir por la parte compleja y tratar de llegar a consensos. Y cuando digo consensos, engancho sí o sí con una historia que tiene Uruguay en energía, que justamente el éxito que ha tenido y esto que venimos hoy a festejar, a celebrar, tiene que ver con consensos amplios. Uruguay sabe esas cosas y las políticas que han tenido éxito han sido clave por ese lado. Primero, porque se piensan con visión estratégica, con planificación, y segundo, porque el Uruguay, por definición, y es lo que no tenemos que perder, y más siendo autoridades en este momento con la capacidad de decisión, de siempre apelar al diálogo y de no dejarnos distraer por el barro, que no honra la historia de Uruguay. Entonces hoy lo que quería era eso, primero agradecer la presencia, el recibimiento y entrando ya más al tema del balance energético. Creo que también en esto ustedes me han visto más de una oportunidad desde marzo y hemos trabajado muchísimo con la Dirección de Energía eso, incluso entre nosotras y nosotros, intercambiando sobre cuál es la visión que estamos teniendo, cuál es la planificación estratégica de la energía en Uruguay.
que tanto nos han preguntado y de alguna manera en algún actor se ha cuestionado si la tenemos o no la tenemos. Y por supuesto que la tenemos. No solo porque tenemos un balance energético que está desde 1965, no lo hicimos nosotros, por supuesto, pero la tenemos porque la tenemos como visión país. Cuando en el primer periodo del Frente Amplio se hicieron las primeras cuentas, los primeros intercambios, donde participaron muchos de los que están sentados acá, sacando cuentas para que las renovables fueran una realidad, descartando la posibilidad de la nuclear. Se discutía en el primer periodo del Frente qué hacíamos, y eso fue una definición política de largo plazo. Fuimos por las renovables, y eso no se va a cambiar. Entonces, cuando te preguntan es, bueno, primero también hay que mirar hacia atrás y ver cuál fue el camino recorrido y cómo los equipos de trabajo, que muchos están presentes acá, participaron de esas discusiones. Son las mismas personas que tuvieron eso. Y Uruguay ya tiene ciertas discusiones dadas, que no va a volver atrás. Cuando a mí me tocó en los primeros días después de marzo de asumir, ir a Neuquén a conocer Vaca Muerta, no tenía que ver con que estuviera cambiando la política energética de Uruguay. No es que me estaba yendo a lo fósil o a los combustibles, a los energéticos distintos. Es que tenemos una infraestructura hecha desde hace muchísimos años que estamos pagando con cánones que son muy costosos y que tenemos que lograr que funcionen. No hacerlo sería tonto, por primera definición. Entonces, ¿cómo que no tenemos una política energética? Sí, Uruguay definió hace muchos años que tiene fuentes renovables de energía, con las cuales marcó una definición, marcó un camino, abastecemos casi el 100% muchos días y en otros el 100%, con energía renovable la demanda eléctrica, y en este periodo, sin valoraciones del anterior, lo que nos trazamos como tarea es que tenemos que dar pasos firmes y seguros hacia una verdadera segunda transición, que es descarbonizar y que no sea un eslogan. Hay que tomar decisiones para que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque tenemos que ir hacia ese camino, que es sí la verdadera segunda transformación, y que, entre otras cosas, tiene el hidrógeno como uno de los vectores a trabajar, pero que no es la política como titular. ¿Con esto estoy diciendo que abandonamos trabajar en esos temas? Para nada, para nada. Yo no quiero ser pesada con esto, créanme pero me parece que es importante dar mensajes claros en actividades como estas que estamos hablando de energía, más allá de hablar de balance energético. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar fuertemente en movilidad eléctrica y en descarbonizar la industria. Y vaya si el Ministerio de Industria, Energía y Minería no tiene que encargarse de esa tarea. Entonces, con este preámbulo y tratando de ayudar a quitar dudas de lo que puede hacer nuestro trabajo, cómo nos hemos trazado una agenda de trabajo. Justo esta semana nos llegó una nueva citación a la Comisión de Industria del Senado para preguntarnos en qué estamos con la política energética. Ya fuimos en abril, reiteraremos lo que dijimos en abril y podremos acumular 3, 4 meses de trabajo, que no fueron pocos y que tenemos cosas para decir. Pero por supuesto que esto va a terminar, como dijimos en el Consejo de Industria, en documentos que sean escritos, que sean del mayor consenso y que sean de una política pública al 2050, tanto en industria como en energía, como en telecomunicaciones. Entonces, voy al balance energético. Esto es un hito pionero. Lo primero que quiero decir, seguramente después la directora de Energía también va a hacer más referencia en detalle al tema del balance, pero creo que lo primero a remarcar es que es un hito pionero, por lo que les decía recién, se elaboró el primer balance en Uruguay en el año 65, 1965, incluso antes de tener la existencia del propio Ministerio de Industria, Energía y Minería. Ya el balance existía antes que el propio ministerio existiera. Y lo que refleja un balance energético o lo que refleja cualquier informe o cualquier grupo de trabajo o cualquier observatorio que tenga estadística es que refleja anticipación, refleja visión estratégica. Entonces, cuando el mundo reaccionaba frente a la crisis del petróleo en los 70, Uruguay ya apostaba por la información como un insumo clave para trazar sus políticas. Entonces, en esto también me quiero tomar 5 segundos, que es
mirar para atrás no está mal. Hay que mirar para atrás. No nos caemos por eso. Nos caemos y nos quedamos mucho tiempo en ese lugar. Pero mirar para atrás no está mal, porque nos hace acordar de dónde venimos. Hay que correrse rápido para no perder tiempo, pero siempre mirando de dónde venimos. Y hacer historia y memoria también es importante en todas las áreas de Uruguay. Entonces, les decía que el balance no es solo un documento estadístico, en lo que entiendo como personal, sino que es memoria y es motor de decisiones para decisiones políticas importantes para el país. Pero también hay otro tema que estamos tratando de recalcar en varias áreas del Ministerio y en áreas que no son solo de energía, y es el concepto de servicio público. También vamos a discutir la importancia de tener servicios públicos y de bienes públicos, que son cosas distintas, pero complementarias. Porque la realidad que tiene Uruguay, histórica, que no arrancó ni siquiera a fines del siglo XX, arrancó a principios del siglo XX, y fue lo que nos permitió tener una refinería tan tempranamente, a pesar de no tener el recurso de hidrocarburos en nuestro país, con esta visión estratégica que siempre hago mención de José Valle Ordóñez, hace que realmente también se trazara una realidad uruguaya desde principios del siglo XX, con la característica de ser soberana. Y eso no molestaba antes. Sí generó siempre discusiones y complejidades en el intercambio, pero lo que tenemos que reafirmar es que cualquier decisión que tomemos en clave de energía, también es en clave de soberanía. Y esa también fue la característica de cuando Uruguay trazó su política energética de renovables. ¿Por qué? Porque eran los recursos que teníamos. Porque dejábamos de depender un poquito o bastante del petróleo, de los commodities, de valores y precios que no determinamos en Uruguay. Eso es soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, también hablamos de enclave en territorio, de consecuencias a nivel social, de justicia redistributiva. Nada de esos conceptos está ajeno a las políticas energéticas que llevemos adelante. Entonces, vaya si tenemos cosas para decir en una política energética. Si me dicen que esto es no decir nada, estamos en problemas. Nos tenemos que dar otro intercambio necesario políticamente. Acumulación positiva. Vieron que es un concepto que el presidente Yamandu Orsi siempre maneja, y creo que es bueno siempre reiterarlo, porque también es como una síntesis de lo que vengo diciendo. Tenemos acumulación positiva. El balance energético, 60 años de balance energético, es acumulación positiva. ¿Significa que llegamos al resultado final? ¿Que ya está todo dicho? No. La gran tarea, el gran desafío justamente, que esto nos interpela todo el tiempo de ir mejorando las herramientas que tenemos y nunca terminan de estar prontas. Y en ese camino es donde conocemos más cosas y donde nos preparamos mejor. Por lo tanto, podemos decir que tenemos 60 años de aprendizaje en esto. Y como les decía recién, esto también refleja un Estado cumpliendo su rol, un Estado activo y presente que direcciona políticas hacia donde quiere que todas las cosas ocurran y a donde quiere o a donde entiende que están las oportunidades para nuestra gente. Porque al final del día, el otro día tenía una discusión, un intercambio que tuvimos, es qué es técnico y qué es político. En determinados roles, a los técnicos nunca se los puede desoír. Pero también es verdad que toda decisión, por lo menos la que me toca a mí, es política. Porque al final del día es la consecuencia de cómo vive nuestra gente. Si no, ¿para qué estamos acá? Y este aprendizaje que les decía permite sostener políticas consistentes y lograr hitos con la transformación eléctrica que ya les acabo de mencionar y que es reconocida a nivel mundial, regional y mundial. Y el balance encarna esa acumulación que les planteaba recién. La celebración de estos 60 años del balance energético es también, como les decía, la celebración de una cultura de consensos que no podemos abandonar. Y el presente, ahora me vuelvo al día de hoy, en qué estamos trazándonos como plan de trabajo, es que tenemos que también poder emparentar en esta clave de conceptos a la energía con desarrollo. Les dije soberanía y también les digo desarrollo. Y tratar de machacar cada vez que podamos. Veo a Daniel que vamos a tener reuniones prontamente a hablar en clave de desarrollo. También la estamos hablando con los trabajadores y trabajadoras en el PICNT, con el Ministerio de Trabajo. ¿Qué entendemos por desarrollo? ¿Qué desarrollo queremos en Uruguay?
Y está bueno esto de desterrar que el desarrollo no es solo económico. También es como un mantra que entiendo que tenemos que machacar y machacar cada vez que tenemos la oportunidad. Una de las cosas que también no me quiero olvidar hoy es que, y hemos hecho mucho hincapié de eso en el Consejo de Industria, es que toda política pública, y sobre todo las de energía, y sobre todo después de haber trazado un camino de renovables, por la definición de la renovable en sí, implica un diagnóstico a tiempo, una planificación a tiempo, porque lo que queremos que Uruguay esté, o cómo queremos que Uruguay esté en el 2050, tienen que empezar con decisiones ahora, si no llegamos tarde. Nos pasó en el quinquenio pasado que no tuvimos mayor solar, tantas veces lo hemos intercambiado con la gente de UTE, y bueno, fueron 5 años donde esa decisión se tomó, se avanzó, se instaló un parque en el 2024, pero capaz que podríamos haber tenido la oportunidad. Más allá de lo que ocurre o lo que ocurrió, bueno, tenemos una línea base sobre la que tenemos que trabajar y la solar, por ejemplo, es una de las líneas de trabajo que tenemos que ahondar ya. No mañana, ya. Les decía de proyectar el 2050 y por lo tanto esta serie del balance es invalorable para nosotros en todo esto que necesitamos para generar las políticas públicas de mediano y largo plazo. Como les decía, conecta pasado, presente y futuro para que estas decisiones sean soberanas y sostenibles y tomadas a tiempo pero a largo plazo. Y tal como venimos afirmando, y les decía recién, todo esto que estemos discutiendo hoy, que estemos intercambiando hoy, el valor que agreguemos en nuestras discusiones, tienen que ver con esta política que tampoco nos podemos tomar mucho tiempo, en esto de no quedarnos siempre en el mismo lugar. Hay que trabajar, ser eficientes, ejecutivos y empezar a ejecutar en algún momento. Tienen que ser pensando en lo que ha caracterizado a Uruguay como una política nacional de consenso de largo plazo. Yo les invito a, como les hago siempre también, a trabajar juntas y juntos, y sobre todo a que más allá de que contamos con los mejores equipos técnicos, nunca olvidemos en este tiempo estos vectores de trabajo o estos criterios de trabajo que son conceptuales, pero que no son teóricos y que sí tienen que ver con la definición de nuestra política pública, no solo en materia de industria y telecomunicaciones, sino en el caso como nos toca hoy de energía. Así que van a contar con esta ministra, con el equipo de trabajo, aún en disensos, que es lo que nos hace agregar valor, pero siempre nos vamos a estar encontrando en casas como esta, donde nos sentimos absolutamente locatarios. Gracias. Agradecemos las palabras de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. A continuación, invitaremos a hacer uso de la palabra a la Directora Nacional de Energía, ingeniera Ariana Spinelli. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Una alegría verlos. Bueno, como es habitual a esta altura del año... ¿No se escucha? Ay, perdón. Como es habitual a esta altura del año, nos encontramos a presentar el balance energético nacional. Y en particular, cerrando el 2024, un hito, como decía la ministra, por cumplir 60 años de este balance, lo que habla, bueno, de esta historia del país, de respeto a la institucionalidad, ¿no? Para empezar, vamos a decir que este trabajo está enmarcado dentro de los cometidos que tiene la Dirección Nacional de Energía por ley, y también, de alguna manera, está enmarcado en el acuerdo multipartidario de energía que mencionaba la ministra, que tenemos desde el año 2010 y que traza nuestra política energética como política de Estado. Este trabajo es mucho más que un informe técnico, es un estudio estadístico que reúne en forma sistemática la información sobre todos los flujos de energía del país, incluye datos sobre la oferta, la transformación y el consumo de energía, todo expresado en una unidad común y referida a un año calendario. Tal como se mencionó, el balance es una herramienta clave para el diseño, evaluación e implementación de políticas energéticas porque nos permite conocer con precisión qué fuentes de energía se consumen en el país, qué sectores, cómo se complementan esas fuentes,
y cómo evoluciona el consumo en los distintos sectores. Asimismo, desde hace un tiempo, el balance energético nacional es la base técnica para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energía. Esto es fundamental para alinear nuestras políticas con los compromisos ambientales que el Uruguay ha asumido, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, no voy a adelantar resultados porque se lo voy a contar ahora el equipo, pero, por ejemplo, me soplaron alguna cosa, ¿no? El país creció en el año 2024 3,1% en cuanto a su PBI, y sin embargo en consumo de energía 14%. Eso es impactante, ¿no? Y nos pone en este lugar de preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿A qué se debe? ¿A cambios tecnológicos? ¿A cambios detrás del patrón de consumo? En fin, son elementos que nos van a servir para pararnos en esta discusión que queremos volver a tener de cara al 2050. Vamos a volver a trabajar en pos de tener un nuevo acuerdo multipartidario, esperemos, y necesitamos hacer nuevas proyecciones. Y entonces, ¿qué consideraciones vamos a tener para esas proyecciones? Muchas de ellas van a salir de tener en cuenta datos de calidad, porque eso también es bueno decirlo, ¿no? Datos en los que realmente todos podemos estar tranquilos que podemos manejar. Entonces, bueno, la idea es poder dar insumos sólidos para escenarios de 10, 20, 30 años para adelante. Y en ese sentido vale la pena detenerse en este punto de los 60 años, ¿no? Esto nos da una perspectiva privilegiada. No todos los países pueden contar con esta información. Nos permite ver cómo las decisiones políticas que se tomaron en el pasado y otras cosas, ¿no? Como los cambios económicos, las innovaciones tecnológicas o los hábitos sociales se reflejan en el consumo y en la oferta energética. Nos permite entonces monitorear, por ejemplo, cuánto tiempo puede llevar que una política comience a dar resultados. En energía muchas veces hablamos de procesos de mediano y largo plazo, por eso estamos convencidos de la necesidad de este nuevo acuerdo multipartidario, porque la política energética debe trascender a los gobiernos, requiere de consensos amplios y de esa visión estratégica. Y esto lo demuestra la experiencia reciente del país, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el 2024, donde Uruguay alcanzó la matriz de generación eléctrica con un 99% en fuentes renovables y un factor de emisión de CO2 de la red que fue el valor más bajo de los últimos 20 años, y eso es una joyita. Pero también uno puede mirar los últimos años en promedio y también muestra avances. Y todo, en realidad, resultado de algo que nos propusimos por lo menos 10 años atrás, 15 años atrás. Es decir, estos resultados, estos logros no ocurrieron por casualidad. Son el resultado de decisiones tomadas hace un tiempo y lo reflejan entonces los indicadores. Bien, otro aspecto fundamental para ir terminando. La construcción de este balance es posible gracias a la colaboración de muchas instituciones públicas y privadas, casi todas hoy presentes acá. Tenemos que agradecerlo porque sin esa información de calidad no podríamos tener este relevamiento. Así que nuestro más sincero agradecimiento a todos. El trabajo conjunto, el intercambio de datos, el compromiso de cada uno de ustedes hacen posible que esta herramienta sea valiosa. Gracias a ese trabajo sostenido hoy podemos presentar estos resultados, analizar tendencias y sobre todo seguir construyendo una política energética sólida, moderna, sustentable y basada en evidencia. Para cerrar entonces solo me resta agradecer al equipo, porque finalmente a las instituciones también las hacen sus integrantes. Y este trabajo es el reflejo del compromiso y de la excelencia del área de planificación estadística y balance de la dirección, que trabaja en planificación, sostenibilidad y mejora continua. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos las palabras de la Directora Nacional de Energía, Ariana Spinelli, y a continuación vamos a escuchar las palabras del Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, economista Andrés Rebolledo, pero vamos a tomarnos unos segunditos logísticos para correr el atril y no taparles la visual a ustedes.
invitados a esta importante actividad. Les envío un cordial saludo. Mi nombre es Andrés Rebolledo, soy secretario ejecutivo de la OLADE. El Ministerio de Industria y Energía del Uruguay, a través de su Dirección Nacional de Energía, celebra este año 2025 6 décadas de la elaboración y publicación ininterrumpida del Balance Energético Nacional. Por cierto, el más antiguo de América Latina y el Caribe. Este estudio estadístico recopila de manera sistemática la información sobre la oferta, la transformación y el consumo de la energía en el país, constituyéndose en una herramienta clave para representar la matriz energética del Uruguay, que permite a partir de allí el análisis y la evaluación de las políticas energéticas nacionales. Y además, este balance permite identificar cuáles son las fuentes utilizadas en los distintos sectores de consumo del país, cuáles son las predominantes y cuál es la complementariedad entre estas distintas fuentes energéticas, además de servir como base para estimar una variable tan importante como son las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético. Durante estas 6 décadas, este instrumento ha sido esencial para consolidar una transformación energética en el país que ha sido exitosa y que se ha constituido, por cierto, este balance en un instrumento técnico que ha sido decisivo para la planificación y el seguimiento de las políticas, así como la evaluación de la tan exitosa transición energética del país, convirtiendo al Uruguay en uno de los países líderes en la región y en el mundo en materia de desarrollo energético. A pesar de su tamaño y población y consumo, Uruguay se ha posicionado como un referente en materia de transición en la región, y su modelo de transición hoy día se mira en el mundo en materia de incorporación de energías limpias. Su marco regulatorio estable y sistemas de estadística que acompañan a la formulación de estas políticas ha sido muy destacado. Uruguay pasó de no contar prácticamente con generación eólica ni solar hace algunos años a disponer hoy día en capacidad instalada de 1.500 megas eólicos, 300 megas solares, capacidad instalada que hacia el 24 solo sigue creciendo. Además, el país ha desarrollado un alto aprovechamiento de la biomasa forestal y de residuos industriales como insumos para generación térmica y la cogeneración industrial. De hecho, los últimos años, la potencia instalada basada en biomasa y en la incorporación en centrales técnicas ha venido creciendo. El año 23 creció en un 75%. Todo esto impulsado por un sector además muy dinámico y que ha sido una importante fuente de inversión, como son las celulosas en el país. Es decir, en menos de una década Uruguay logró casi el 100% de electricidad provenga de fuentes renovables, de fuentes limpias. Y la proporción de energía renovable en el consumo final, en el consumo total de energía, es un 63%, alcanzando niveles muy destacados, incluso a nivel mundial. Este panorama le ha permitido al país encaminarse en nuevas fronteras de desarrollo energético, nuevas estrategias. También en ese sentido destaca, por ejemplo, en su liderazgo en materia de movilidad eléctrica, eficiencia energética y, por cierto, el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, donde tiene un liderazgo. Por otra parte, en cuanto al sector de hidrocarburos, Uruguay es un importador. Y en el caso del crudo, su capacidad de refinación, ANCAP, empresa pública muy importante, es de 50.000 barriles día, produciendo principalmente derivados de este crudo, gasolinas, GLP, fuel oil, etc. Y en cuanto al gas natural, otro energético muy relevante que acompañará la transición, el país es abastecido de Argentina a través de gasoductos que tienen una capacidad total de 6 millones de metros cúbicos al día. Para los sistemas de información de nuestros países, Uruguay es una referencia y desde OLADE estamos comprometidos con la mejora continua
de estos sistemas energéticos y de nuestros sistemas que tenemos instalados acá. De hecho, nuestros equipos técnicos de Uruguay y de OLADE ya están trabajando justamente para encontrar oportunidades de mejoras en estos sistemas de información energética. Y en ese sentido, el Uruguay, que lleva la delantera y tiene una vanguardia en las tecnologías, será un referente no solo para los países, sino que también para poder seguir mejorando los sistemas que desde nuestra organización estamos trabajando y poniendo a disposición a los países. Desde OLADE, entonces, saludamos a Uruguay por este hito pionero, 6 décadas en nuestra región, y ratificamos una vez más nuestro compromiso de seguir explorando juntos mejores soluciones que incorporen tecnología y que nos brinde y nos posibilite robustecer nuestras estadísticas nacionales del sector energético, elemento tan importante para hacer buenas políticas públicas y evaluar el desarrollo de nuestro sector. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad y un saludo a todos y todas. Continuando con la primera parte de la conmemoración de los 60 años del Balance Energético Nacional, a continuación vamos a compartir el audiovisual titulado VEN 60 años de serie histórica. Uruguay logra alcanzar 60 años de serie histórica continua del Balance Energético Nacional. El VEN cuenta la historia energética del país en temas de infraestructura, usos de fuentes de energía, características de consumo, incorporación de nuevas tecnologías y centros de transformación. La serie inicia en 1965. En esa época, la generación eléctrica se basaba principalmente en combustibles fósiles e hidroenergía. En la década del 80, el país ya contaba con las 4 centrales hidroeléctricas que operan actualmente. Las centrales térmicas fósiles fueron evolucionando progresivamente en tecnología y en combustibles utilizados. Desde 2005, la capacidad instalada para generar electricidad aumentó y se diversificó. Las fuentes tradicionales se complementaron con nuevas fuentes de energía autóctonas como la biomasa, la energía eólica y la energía solar. Si bien desde 1990 el VEN registra el uso de residuos de biomasa para generar electricidad y para procesos industriales, fue en 2007 cuando esta fuente comenzó a crecer de forma significativa, impulsada por el aprovechamiento de cáscara de arroz, aserrín, chips y principalmente licor negro. La energía eólica a gran escala registró su mayor desarrollo entre 2014 y 2017, con la incorporación de generadores públicos y privados. En menor magnitud, la energía solar fotovoltaica se desarrolló a partir de 2015. Todas estas incorporaciones explican la revolución que vivió el sector eléctrico de Uruguay, lo que le permitió posicionarse a nivel mundial como uno de los países con mayor participación de renovables en su matriz eléctrica en los últimos años. Además, el país cuenta con una refinería que comenzó a operar en 1931. Esta infraestructura ha acompañado la evolución del sector, incorporando mejoras tecnológicas y siendo un actor clave en la transición energética. El VEN también muestra la evolución de los patrones de consumo desde el lado de la demanda. Por más de 4 décadas, los sectores residencial, industrial y transporte tuvieron consumos similares. Desde 2008, la industria pasó a liderar el consumo final. Si bien el consumo total de combustibles fósiles aumentó, el haber incorporado otras fuentes de energía amigables con el ambiente permitió que la participación porcentual de derivados de petróleo haya disminuido significativamente en estos 60 años. El sector transporte ha acompañado el proceso de búsqueda de una matriz energética más limpia. En 2010 comenzó a utilizarse bioetanol y biodiesel en mezclas con gasolina y gasoil. En los últimos años se registró la incorporación creciente de vehículos eléctricos. En el VEN se han registrado todos estos hitos durante 60 años, con un enfoque constante en la mejora continua. Se trabaja para optimizar y enriquecer todo el proceso, desde recopilar datos hasta procesar información y difundir resultados. En cada edición se asume el compromiso de avanzar hacia procesos más digitalizados, innovadores y eficientes. El Balance Energético Nacional y su serie histórica completa están disponibles en el sitio web del MIEM.
60 años, Balance Energético Nacional. A continuación vamos a dar paso a la segunda parte de esta jornada, en la cual se van a estar presentando los resultados del Balance Energético Nacional Serie Histórica 1965-2024. La presentación estará a cargo de las ingenieras Alejandra Reyes y Gabriela Horta, en representación del equipo de Planificación Estadística y Balance de la Dirección Nacional de Estadística del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Les damos la bienvenida tanto a Alejandra como a Gabriela. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me voy a parar por un tema de tamaño. Es mucho más fácil para hacer la presentación. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos hoy en este día. Muchas gracias a las autoridades aquí presentes, pero en especial a todos los que nos brindan las data para nosotros poder elaborar este balance, ¿sí? Porque toda esta serie no la podemos completar si nosotros no disponemos de la data, ¿sí? Y eso, cuando definimos quién iban a ser los que queríamos invitar presencialmente, ese fue el foco, ponerle mayor importancia o de la participación a aquellos que todos los años sufren nuestras encuestas, nuestras llamadas, nuestras insistencias de que el dato no cierra, de que el dato no concuerda, y siempre están ahí, ¿sí? Y eso es invaluable, y por eso podemos hacer este balance energético, ¿sí? A veces cuando uno habla con colegas de otros países que elaboran el balance energético, no pueden creer que en nuestro país hay empresas que han sistematizado un proceso especial para que la data nos llegue en el formato que requiere el balance energético, ¿sí? Porque a veces las empresas, cuando hacen facturación, facturan al consumidor y no tiene más información que eso. Para el balance tiene que estar en codificación SIU revisión 4, si no, no concuerda con otras estadísticas nacionales e internacionales para hacer referencia. Y hay empresas que se han tomado el tiempo de poder procesar sus datos para poderlo aportar en la forma que requiere el balance. Y créanme que eso hace como muy especial a nuestro país, ¿sí? Por otro lado, no estaría bueno solo ese agradecimiento sin dar las gracias al equipo de planificación, ¿sí? El equipo de planificación estadística y balance. Casi siempre nos toca a Gabriela y a mí hacer la presentación de los resultados, pero el cierre del balance energético, la elaboración de ese balance energético, siempre está a cargo y la responsabilidad es de Gabriela y Leonardo, ¿sí? Todos los años. Pero sin las estadísticas, sin la encuesta y todo lo que eso requiere, tampoco lo podemos elaborar. Y ahí está Camila con sus estadísticas, ¿sí? Y no termina ahí, porque procesamiento, gestión de datos, todo lo demás, tenemos a Rodrigo, a Rafael y por supuesto sin el apoyo de Agustina y hasta ayer Betina no lo podemos hacer, ¿sí? Es un trabajo realmente muy técnico, pero con un compromiso de ese equipo humano que creo que vale la pena darles un aplauso porque se lo merecen, porque son los que hacen esto posible, ¿sí? Personalmente es un privilegio y un orgullo poder ser parte de ese equipo. Ahora sí, la verdad que después de la última presentación nos quedan pocos datos para decirle, ya creo que casi todos se los han dicho, pero igual vamos a hacer vamos a tratar de presentarles, si es que esto está prendido, creo. Yo lo veo que pasa desde acá, pero no acá. Se ve en la compu que está pasando, pero no en las pantallas. Créanme que lo probamos 5 minutos antes de empezar. Funcionaba. Ay, sí, gracias. Bueno, ahora sí.
Si bien siempre presentamos los principales resultados del año calendario, ¿verdad?, el año al cual refiere el balance energético, en esta oportunidad nos pareció importante hacer como una comparación entre lo que fue el primer balance energético, el del 65 y el del 24. ¿Sí? En lo que tiene que ver a población, Uruguay aumentó un 30%. Esto implica que quizás sea el último periodo en que tengamos un crecimiento de la población. No sé si la última presentación del INE es que Uruguay ya llegó al máximo y ahora empezamos a decrecer, ¿verdad? Entonces ahí esos 3 millones, ya el 3,5 millones no va a poder ser, no llegamos a los 3,5 millones, pero en este periodo de 60 años Uruguay creció un 30% en población. En lo que tiene que ver a la moneda, nos planteamos varias veces si ponerle micropesos por dólares, porque las 2 devaluaciones que tuvimos en estos 60 años quedan reflejados en todos los ceros que ven ahí. ¿Sí? En lo que tiene que ver al PIB per cápita, Uruguay casi multiplica por 4 su PIB per cápita. Saquen la cuenta que la población creció un 30%, ese dato lo tienen que sacar ustedes, cuánto creció el PIB, porque si no le vamos a dar todos los datos digeridos, la idea es que ustedes que también hagan alguna cuentita. ¿Sí? Entonces, bueno, es un crecimiento sumamente relevante en estos 60 años. En lo que tiene que ver con el consumo final total per cápita, ahí Uruguay prácticamente triplicó ese dato. ¿Sí? Y en el consumo final total por PIB es bien interesante porque ahí hay una reducción. ¿Sí? Si miramos cuánta energía se requiere para generar un valor, un peso, un valor agregado, ¿verdad? Necesitamos menos CATEP, o sea, menos energía. ¿Sí? Este indicador es muy complejo de explicar, no es muy a la ligera que uno puede decir, mejoró la intensidad energética, ¿qué quiere decir? Somos más eficientes. No, no es así. Hay que ver la estructura económica del 65, la estructura económica del 24. Quizás Uruguay creció mucho en comercial y servicios, que es menos intensivo en energía y genera más valor agregado, y perdimos la industria. ¿Sí? Entonces, es un dato. Hay que analizarlo, qué es lo que hay atrás de ese dato y por qué mejoramos, porque es un indicador bueno. Si yo necesito menos energía por cada unidad de valor agregado que voy a generar, es importante avanzar en esa línea. En lo que tiene que ver con, no puedo, puntero, pero en lo que tiene que ver con el consumo eléctrico per cápita, también hay un crecimiento sumamente importante en todos estos 60 años. Y ahora vienen los datos bien lindos, ¿no? Las emisiones de dióxido de carbono por PIB también, ¿sí? Necesitamos, o sea, generamos menos emisiones por unidad de valor agregado, ¿sí? Créanme que es bastante difícil encontrar países que tengan este tipo de indicadores y en un número bastante importante. En lo que tiene que ver al factor de emisión de red, como algo que dijo la directora recién, pero vemos que por cada gigawatt hora que generábamos en el 65, emitíamos 612 toneladas de dióxido de carbono. Sin embargo, en el 24, por cada gigawatt hora que generamos, a pesar que crecimos mucho en generación eléctrica, solo emitimos 6, o sea, 100 veces menos. ¿Sí? Y ese es un dato bien relevante de Uruguay. Lo que aparece ahí arriba, después Gabriela les va a contar, pero es el sendero energético y cómo lo hemos transitado en estos años. ¿Sí? No podía no mostrar nuestro primer diagrama de flujo. Para los que no los conocen, eso representa el sistema energético del país. El ancho de cada diagrama está relacionado con la energía que representa. ¿Sí? Y ahí ven que bueno, el petróleo era casi todo en cuanto al abastecimiento de energía, ese gris central, y la hidro ya estaba, pero en una forma muy, muy tímida. Y me quiero detener, no sé si lo llegan a ver, pero abajo, la energía eólica, año 65. ¿Sí? Ahí teníamos energía eólica para abastecer centrales eléctricas, dice, bueno, era para cargar batería, ¿verdad? Y en el caso del agro, para bombeo de agua. ¿Sí? Ya en el 65 hay un registro de energía eólica en nuestro balance. Este es del 24.
no solo que está color, sino que hay muchas otras fuentes de energía que participan en nuestra matriz energética y el petróleo no es el más relevante, ¿verdad? Es el rojo del centro, está bastante disminuido, totalmente superado por la biomasa. Bien, con esto es un poco, terminamos con este juego vamos a mantenerlo en la presentación, pero la idea ahora es focalizarnos también en qué pasó en el 24, ¿sí? Entonces, para poder hablar de qué pasó en el 24, tenemos que saber algunos elementos relevantes que hizo a nuestros consumos energéticos en el 24. En primer lugar, como decía la directora, el crecimiento del PIB fue de 3.1%, un crecimiento económico bien importante, y el crecimiento de la energía, del consumo final energético, fue un 13.6%. Me gusta mostrar las dos gráficas porque, por más que en magnitud son distintas, la forma a lo largo de estos 60 años de la evolución del PIB y de la evolución del consumo energético tienen una correlación muy alta, ¿sí? Entonces es importante analizarla para ver qué está pasando en el país. En lo que tiene que ver con la hidroenergía, número grueso, creció un 108% con respecto al 23. Pero bueno, en el 23, al costadito hay un diagrama, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, el consumo de la generación hidroeléctrica en el 2024 fue en torno de los 700, pero como ven ahí en el diagramita, está por encima de la mediana. La mediana, tomándola desde 1995 hasta el 2024. ¿Por qué de 1995? Porque recién en ese año Uruguay empieza a disponer del 50% de la potencia instalada en Salto Grande. Antes estábamos pagando la obra con energía. ¿Sí? Y ahí ven que el 700 está apenas por arriba de la media. En el 23, la generación estuvo en el piso, donde está el bigote de abajo del diagrama, ¿sí? En el orden de los 300. El menor valor que tenemos en la historia desde el 95 por acá es 340, ¿sí? En el 24 apenas superó ese día. Entonces creció 108, sí, pero está del orden de la media de lo que tenemos que tener en hidro. Pero bueno, esto es relevante para ver los resultados. En lo que tiene que ver en la refinería, en el 2024 cayó un 9% con respecto al 2023, pero en el 2023 había caído un 31%, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de septiembre del 2023 la refinería entró en una parada técnica y retomó sus actividades a partir de abril, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es la caída. Esto es importante a la hora de ver los resultados del balance energético. En lo que tiene que ver con la biomasa también, la tercer papelera entró en el 23, pero lo que pasa que no funcionó todo el año, ¿sí? Entonces en el 24 tenemos el primer año de funcionamiento pleno de la papelera y a su vez algunas otras industrias que son intensivas en el uso de biomasa que no operaron 100% en el 23. Entonces eso implica que la biomasa en forma global creció un 16% y la electricidad generada a partir de biomasa creció un 43%. A nivel mundial, Uruguay es el país que tiene una participación más alta de electricidad generada a partir de biomasa, ¿sí? Bien, esto un poco la evolución de la infraestructura, ya lo vieron en parte en el video, pero bueno, es importante recordar que tenemos dos gasoductos que tienen un total de 6 millones de metros cúbicos día de capacidad, de las cuales usamos menos del 4%. Las dos plantas, la de bioetanol y biodiesel, de bioetanol y biodiesel, con 95.800 y 50.000 metros cúbicos año. Y la capacidad de la refinería que está ahí, bueno, me pareció interesante traer el dato de lo que era en el 65, en el cual eran 29.000 barriles de petróleo de procesamiento diario, y sin embargo en el 24 tenemos los 50.000, como bien dijo el subsecretario de OLADE. La potencia instalada creció en más de un 7%, de 394 a 5.297, ¿sí? En 60 años. Esto nos hace cerrar el año 24 con una estructura de potencia instalada, que están ahí, que ven que la eólica alcanza a la hidro en porcentaje y seguida en menor medida con la fósil, biomasa y por último la solar, que fue la única que registró un crecimiento en el 24 de 12% con respecto al 23. En lo que tiene que ver con el abastecimiento de la energía, si miramos el año
65 y lo comparamos con el 2024, más allá de lo que creció, lo que podemos ver es que en el 65 solo teníamos un 19% de renovable en nuestra matriz de abastecimiento, ¿sí? Si bien se triplicó, pero teníamos solo un 19%. En el 2024 alcanzamos el 64% de energías renovables en nuestra matriz de abastecimiento, ¿sí? La evolución, bueno, ahí yo les comentaba, a partir de 1995 nosotros tenemos el 50% del total de la electricidad, de la energía eléctrica asociada a Salto Grande. Entonces, a partir de ahí no crecimos más en infraestructura, en hidroenergía, ¿sí? Por eso vemos que hasta ese año hay un crecimiento bastante neto y después es la variabilidad propia de ese recurso natural. Lo que tiene que ver con la biomasa, el despegue, si bien todo el periodo lo tenemos, los 60 años, el despegue en el 2007 es propio de la primera planta de celulosa, en el 2012 pasa algo similar con la segunda y sobre el final entra la tercera planta con una forma bastante característica. El petróleo derivado casi no ha aumentado, en estos, ahí no se ve, pero es el gas natural lo que aparece, la eólica sobre el final del periodo y la solar, ¿sí? El crecimiento fue de un 12% en la matriz de abastecimiento. Otro enfoque que podemos ver de la matriz de abastecimiento es qué tan independientes somos energéticamente, ¿sí? Cuánta de la energía que abastece a nuestro país es de origen nacional, ¿sí? Y ahí es el otro análisis, está dividido de vuelta en 3 periodos, por eso hasta el 95 tenemos todo la hidro que le corresponde a Uruguay de Salto Grande y entre el 95 y el 2007 que empiezan a aparecer las plantas de celulosa y ahí se genera otro cambio, otro hito en nuestro sector energético, en nuestra matriz energética. Entonces veremos, en el primer hito Uruguay tiene un 31% de participación de energías renovables en su matriz de energías renovables, energías autóctonas, que coincide, pero energías autóctonas en su matriz de abastecimiento y en el segundo periodo, que va, como les decía recién, entre el 96 y el 2006, sube a un 36% y en el último periodo alcanza un 52%, pero en el 24 alcanzamos el 64% de participación de energía de origen local en la matriz de abastecimiento, ¿sí? En lo que tiene que ver con la generación eléctrica también, pero es donde se dan esta transición fue mucho más acelerada, ¿verdad? Si bien se multiplicó por 10 la matriz de generación eléctrica, si comparamos el 65 con el 24, en cuanto a la participación de renovables, vemos que en el 65 era apenas un 36%, sin embargo, como ya se adelantó, en el 2024 terminamos con una participación de 99% de energías renovables. ¿Cuáles son las fuentes que participan? La hidro, por supuesto, otra vez es la misma imagen del abastecimiento, pero más ampliada, por supuesto. La fósil, que es la que llena esos huequitos cuando no tenemos hidro, si ven la forma, es bien como que llenan las caídas de la hidro. Después tenemos la biomasa que empieza a ser relevante, ustedes no lo ven, pero en realidad en todo el periodo tenemos biomasa para generar electricidad. Pero recién a partir del 2007 empieza a cobrar cierta relevancia en la participación final de la matriz de generación. A partir de 2010-2012 la eólica empieza a formar en forma muy, muy significativa participar en la matriz de generación y por último tenemos la energía solar con una participación más marginal, pero también viene en evidencia a partir del 2012-2013. El crecimiento de la generación eléctrica en el 24 fue un 34%. Esta generación eléctrica con estas características de alta participación de energías renovables hacen que nuestras emisiones de dióxido de carbono por gigawatt generado se vea favorecido, o sea, favorecido en el sentido que a veces emite menos, ¿no? Entonces ahí vemos que pasamos de 612 y terminamos el 24 con apenas 6 toneladas de dióxido de carbono por cada gigawatt hora que generamos. Lo que está
a la izquierda, en realidad es la comparación. Este gráfico lo van a ver a lo largo de toda la presentación, pero siempre lo que está en barra llena corresponde al 24 y lo que está en rayadita pertenece al 65. Y bueno, en el 65 lo único que teníamos era hidro y fósil, con hidro un 36% y fósil un 64%. Por último, para cerrar el sector de generación eléctrica, es importante, cuando uno lee el balance, tener presente que la electricidad que figura en el balance no es solo la electricidad del sistema interconectado nacional, ¿sí? Hay un 16% de la electricidad que se consume en Uruguay que no es de la red del sistema de interconexión nacional, sino que es autoproducida, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta, el balance es de todo el país, ¿sí? Entonces por eso se refleja toda la generación. En lo que tiene que ver a la microgeneración, nos parecía importante también traerlo, la generación eléctrica a partir de la micro creció un 18% y está liderado por el sector comercial y servicio. Desde la estructura de cómo juegan estos sectores, en cuanto aportan a la red y cuánto autoconsumen, el agro y residencial tiene un comportamiento muy parecido, ¿sí? Vuelcan a la red el 49% de lo que generan. Sin embargo, la industria, el comercial y servicio vuelcan menos a la red, ¿verdad? 34 y 37%. Estructura de producción de la refinería. Y acá viene un dato curioso. En el 65 se procesó más petróleo que en el 24, ¿sí? Puede ser, bueno, el 24 estuvo 3 meses parado, ¿sí? Pero es un dato bastante curioso que en 60 años producimos menos petróleo. Acá está Cecilia y me dice, sí, cargamos menos petróleo a la refinería. Y lo que tiene en el otro gráfico es la estructura de producción. Y también es bien importante ver cómo ha cambiado la estructura de producción. En el 65, la mayor parte de lo que se producía era full oil, ¿sí? Con una participación del 45%. Sin embargo, en el 24 solo participa un 11%, ¿sí? Cuando hacemos lo mismo con el gasoil, se da vuelta, ¿sí? En el 65 solo participaba un 20% y hoy participa un 47%. Eso hace a cómo esta empresa o cómo esta refinería se ha ido adaptando a los cambios que ha sufrido el país durante este periodo de tiempo, ¿sí? Eso es lo mismo, y ven que el que parece abajo del todo es justamente el full oil, y vemos cómo va cayendo en forma significativa y eso lo va ganando el gasoil. Por último, el balance energético no es solo datos, sino también entender algunas características que están pasando en el país y que nos ayudan a entender o a interpretarlo. Entonces, parte de esta presentación también es que tengan presente algunas cualidades. El full oil, hoy en día, no todo de lo que se usa en el país lo importa ANCAP, ¿sí? ¿Por qué? Porque por metodología de balance energético se tiene que contabilizar todo lo que está en territorio nacional, inclusive la zona franca, ¿sí? Entonces, en ese gráfico que está ahí, que lo único que tiene es importación, producción e importación directa. Si ustedes se fijan en los últimos años, casi todo el full oil que se importó en Uruguay no lo hizo ANCAP, sino que se hizo en forma directa. En lo que tiene que ver al consumo propio, y con esto ya estoy terminando, le voy a dar la palabra a Gabriela, para que tengan presente qué es el consumo propio. Es lo que consume el sector energía para hacer su transformación, pero no es lo que transforma, ¿sí? Por ejemplo, el coque de petróleo que usa la refinería, que lo requiere para poder hacer su transformación y todos sus procesos, es un consumo propio. El petróleo que entra a craqueo no, ese es parte de la transformación. Y esto nos pareció interesante traerlo también porque en los últimos años se vienen dando un cambio bien significativo en ese consumo propio y empieza a ser mucho más relevante el uso de gas natural. Si ustedes lo ven ahí, es ese colorcito amarillo, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque la refinería entre octubre y marzo, básicamente, con un tema de precios ahí que lo beneficia, sustituye parte del full oil y usa gas natural para como consumo propio, ¿sí? Esto
indirectamente o directamente lo que provoca es que ese consumo propio esté bajando las emisiones de dióxido de carbono por la sustitución de estos energéticos, ¿sí? Y bueno, ahora sí pasamos a consumo final y le doy la palabra a Gabriela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta primera parte. Ahora el desafío es combinar todo esto, micrófono, puntero, y bueno, intentar seguir compartiendo lo que son los resultados del balance. Como bien vimos, Alejandra se centró en todo lo que es datos de oferta de este balance energético nacional, de infraestructura, y ahora vamos a pasar a compartir con ustedes los resultados más desde el lado de la demanda, cómo ha sido este consumo final energético, cómo ha sido distribuido en los distintos sectores. Vamos a hablar un poco de emisiones y de algunos indicadores que forman parte de la publicación del balance. El consumo final energético, por metodología de balance, lo tenemos desagregado en 5 sectores. En toda la serie histórica de estos 60 años lo van a encontrar desagregado de esta manera. Hay una categoría que es no identificado para poder incluir todo lo que no entre en ninguna de esas categorías anteriores. Y a partir de 2013 lo que hicimos fue una mejora interesante, que fue poder desagregar un poco más esos 5 sectores, y ahora, desde ese año, toda la información de consumo se encuentra desagregada en 25 subsectores, cada uno de ellos según distintas características. El residencial se separa entre Montevideo e Interior. El sector comercial y servicios pudimos identificar consumos en alumbrado público, sector público, electricidad, gas y agua, todo el resto, un gran paquete de resto. El transporte por modo de transporte, que ahí tenemos carretero, ferroviario, aéreo, marítimo y fluvial. La industria la desagregamos por rama industrial, y actividades primarias en lo que son agrominería y pesca. Y ahí estamos. El consumo final energético, ahora como contó Alejandra, vamos a seguir un poco la misma lógica, centrarnos en estos 60 años, cómo ha sido la evolución, y después también hacer un poco foco en lo que ha sido el comportamiento de este último año. En estos 60 años el consumo final energético tuvo un crecimiento muy destacado, pasó de 1.680 miles de toneladas equivalentes de petróleo a 6.000. Ahí vemos un poco la evolución que ha tenido en estos 60 años, donde se ve que al principio de la serie, y en realidad por más de 40 años, entre el 65 y podemos decir hasta 2005, 2000, por ahí el consumo final energético estuvo desagregado principalmente en 3 sectores, en el sector industrial, transporte y residencial, y recién a partir de 2005, a partir de 2008, el sector industrial pasó a liderar el consumo con unos crecimientos muy destacados. En los años que ya hemos mencionado acá empezamos a ver resultados desde otro lado, pero con el mismo hecho de la instalación de plantas de celulosa en el país, que ha hecho que el sector industrial haya tenido aumentos destacados en años puntuales, y ahí vemos 3 escalones en lo que es el sector industrial. De esta manera, en los resultados del año 65 teníamos un consumo final energético repartido en 28, 31 y 33 para industrial, transporte y residencial, y en el 24 vemos que la mitad del consumo final energético se debe o lo explica el sector industrial, seguido en menor medida por el transporte. Si hacemos este mismo análisis pero por fuente, vemos cómo evolucionó ese consumo final energético por fuente, bueno, teniendo en cuenta el mismo crecimiento pero desagregado de otra manera. Se ve que en toda la serie los derivados de petróleo han tenido un protagonismo muy importante, siempre siendo los primeros responsables del consumo final. Pero algo muy interesante es que si bien ese consumo ha ido en aumento, vemos que la participación en el consumo final ha disminuido notoriamente. Pasamos un 69% de participación de derivados de petróleo en el 65 a un 35%. O sea, a nivel porcentual bajamos a la mitad, cuando aún así el consumo en valor absoluto fue creciendo. Y otro hecho destacable del año 24 es que por primera vez los residuos de biomasa superan en consumo a lo que fue los derivados de petróleo. Haciendo un poco foco o principal atención en el sector industrial, que es el sector principal de consumo, vemos que ha tenido un crecimiento súper destacado, como ya vimos recién en las otras gráficas.
pasó en el año 65 de tener un consumo de 500 KTEP a uno de más de 3.000 en 60 años después. El consumo desagregado por fuente, ahí vemos nuevamente cómo los residuos de biomasa cobran protagonismo a partir del año 2007. Un consumo de fuel oil que ha ido a la baja, pero que se ha mantenido en ciertos valores. Una electricidad que también es como bastante menor a lo que es residuos de biomasa, pero también alguito creciente. Y como les mencionaba hace un rato, el sector industrial desde el año 2013, la información está desagregada por rama de industria. Y ahí ¿qué vemos? Vemos comportamientos bien diferentes también en lo que son las distintas ramas. La rama papel y celulosa se roba por lejos el consumo de todo lo que es las distintas ramas de la industria, con sus crecimientos destacados en los años que ya hemos mencionado. Y también se puede ver en los resultados de este balance, de todos los balances, que las distintas ramas tienen distintos patrones de consumo. Hay muchas ramas que tienen, por ejemplo, madera y papel y celulosa, un consumo importante en lo que tiene que ver con residuos de biomasa, pero hay otras ramas como la rama textil y cuero, con un consumo importante de leña, o por ejemplo el cemento, con un consumo prácticamente a partir de coque de petróleo. Y en todas las ramas vemos consumos de electricidad, también a distintas medidas. Algo también interesante es ver cómo relacionamos el consumo con el tema de las emisiones, que también Alejandra ha hecho alguna mención al respecto. Si nos quedamos con las ramas de papel y celulosa y cemento, que son ramas de la industria que tienen diferencias importantes en lo que es el consumo en sí mismo, el 73% del consumo final energético en el 24 lo correspondió a la rama papel y celulosa y tan solo el 5% de cemento. Cuando llevamos esa comparación a lo que son las emisiones, es bien diferente y en realidad están hasta en iguales niveles, y eso se debe al tipo de energético que consumen esas ramas. En el año 2013, que es el inicio de la serie esta por rama industrial, vemos que a nivel de consumo no era tan drástica la diferencia, pero sí era importante mayoritariamente papel y celulosa sin duda, y pasaba algo similar en lo que son las emisiones. Algo también que traemos y reiteramos de lo que ya mencionó Alejandra, más desde el enfoque de acá solo por la parte industrial, es que los sectores industriales generan mucha energía eléctrica, generan mucha de la energía eléctrica que consumen. Y eso se ha visto en estos últimos años, llegando en el año 24 a generar 65% de la electricidad que consumen. En el año 65 y por muchos años, este valor estaba en el entorno del 10%. En lo que tiene que ver con transporte, que es el segundo sector de consumo en importancia actualmente, vemos que su consumo está basado principalmente y históricamente en combustibles fósiles. A partir del año 2010 vemos la entrada de los biocombustibles. La diferencia ahí entre el punteado y la línea continua es justamente la diferencia por el uso de biocombustibles. Los porcentajes de mezcla han estado para el biodiesel entre 0 en 2010 o ahí 0, algo y un máximo en el 2015. Después actualmente no se está mezclando biodiesel. En lo que tiene, biodiesel en gasoil. En lo que tiene que ver con bioetanol en gasolinas automotoras se alcanzó un porcentaje de mezcla del 9,8 en 2016, por ahí se ha mantenido relativamente constante. El sector transporte tiene su principal consumo en el modo carretero, 99% lo representa este modo. Y también vemos que por modo de transporte los patrones de consumo son bien diferentes en los energéticos utilizados. Algo importante también a mencionar en el sector transporte es el consumo creciente de electricidad, que lo estamos viendo actualmente con la incorporación de vehículos eléctricos. Año a año vemos que se está duplicando ese consumo, si bien 3 KT para el año 24 es nada respecto a lo que habíamos visto como consumo total del sector, no deja de ser algo interesante como de estos resultados nuevos que se están reflejando en lo que es los datos del balance. Otro análisis interesante en el sector transporte es relacionar lo que es la estructura del parque automotor con el consumo de combustible. Y vemos, por ejemplo, acá nos quedamos con datos del parque vehicular,
y con el transporte carretero sería, vemos como el 65% del parque vehicular corresponde a vehículos livianos, a la categoría livianos. Y si vamos a los temas desde el punto de vista de consumo, representa más o menos el 53%. Pero cuando sumamos la variable de emisiones, en este caso también se mantiene. Lo que está bueno ver es cómo, por ejemplo, la categoría ómnibus, que en realidad representa casi el 10% de emisiones y consumo, ahí no la ven casi en el anillo del medio porque es 0,4% del parque. Entonces es ver cómo algo que impacta de manera muy, muy chiquita en algunas estadísticas, en otros resultados tiene mayor incidencia, y viceversa con los birrodados y trío o cuatriciclos, que en la estructura del parque corresponden al 30%, pero cuando lo llevamos a datos de consumo y de emisiones son tan solo del 4%. Ahora pasando a lo que son los resultados de emisiones de dióxido de carbono, el análisis es similar al de consumo final, lo hacemos por sector y por fuentes. Vemos que las emisiones han presentado gran variabilidad a lo largo de estos 60 años, casi que aumentaron 50%, de 5.000 a más de 7.000, con un máximo histórico en 2012. La variabilidad de las emisiones totales está dada básicamente por la variabilidad que tienen las centrales eléctricas del servicio público, y esto viene por las diferencias en el consumo de combustibles fósiles para generar electricidad. Si analizamos la misma información con una gráfica diferente, vemos como en primer lugar siempre estuvo el sector transporte en lo que tiene que ver con las emisiones, y el segundo y tercer lugar ha estado repartido según las circunstancias del país de los distintos años en lo que es la industria y las centrales eléctricas. Ahí tienen los resultados comparados entre el año 65 y el 24, donde vemos que la participación de transporte, que ha sido la principal categoría responsable de emisiones, pasó de 32 a 61, por ejemplo. Desde el lado de las emisiones analizadas por fuente de energía, vemos que también el primer lugar se lo lleva Full Oil para la serie histórica, y a partir de cierto año el primer lugar lo empezó a ocupar el gasoil, que esto también va de la mano con lo que se compartió del lado de la oferta, como ha cambiado un poco esa estructura en lo que ha sido también el consumo. Y el tercer lugar ha sido para la gasolina automotora, que en los últimos años ha retomado el segundo puesto. En cuanto a indicadores, el balance no es solo energía. Nosotros intentamos reunir y juntar otro tipo de información para poder generar valor agregado en lo que es justamente toma de decisiones. Este es el sendero energético, que ya lo han visto, el que lo ha visto alguna vez ya lo debe haber identificado en el audiovisual. Alejandra lo compartió también al principio, a nosotros nos gusta mucho. Sabemos que es muy difícil de entender. Hay gente que dice, pero eso, ¿qué dice? ¿Qué me dice? Y bueno, el sendero energético, por la forma de que se construye, es una representación gráfica que relaciona principalmente dos indicadores. En el eje horizontal ven el PIB per cápita, que es una forma de evaluar o ver cómo ha estado el país en temas de economía. Y en el eje vertical, en este caso, como es un sendero energético, le graficamos la intensidad energética por unidad de PIB. Y a grandes rasgos, si uno ve los 60 años, vemos que el país ha recorrido un sendero energético con un crecimiento económico, con algunos retrocesos puntuales en algunos años concretos, pero de crecimiento económico. Cuando vemos la intensidad por unidad de PIB, vemos que no ha sido así, y se identifican dos periodos muy importantes. Desde el 65 hasta el más o menos 2005, una intensidad energética a la baja en tendencias netas, ¿no? Ha tenido también retrocesos, y desde 2005 en adelante, una intensidad energética al alza. Como también se mencionó ya en esta presentación, creo que fue Alejandra al principio que comparaste el 65 con el 24 y que bajaba. Y bueno, acá podemos ver toda la evolución que, si bien baja, en realidad en el 24 comparado contra otros años aumentó. Y nos preguntamos, ¿estamos peores en temas de eficiencia energética? La respuesta es que no, porque no hay que sacar malas conclusiones de los indicadores, hay que saber leerlos. Lo que nos ha pasado en este país, en el país en estos últimos años, es que
El consumo final total ha aumentado, pero más que nada por la incorporación, en parte, ¿no? Pero una explicación pasa por ahí, la instalación de plantas intensivas en el uso de energía que han impactado más en un crecimiento de la intensidad del consumo de energía más que en el PIB. Entonces el indicador resultante queda al alza y eso no tiene nada que ver con andar bien o mal en temas de eficiencia energética. Otro indicador que es parecido al anterior es el de sendero de emisiones. Este es un indicador que empezamos a elaborarlo desde el año pasado y aplicamos la misma metodología. En el eje de las horizontales tenemos el PIB per cápita como evolución de la economía y en el eje vertical representamos las intensidades de emisiones y en este caso nos quedamos con las emisiones solo sectoriales. ¿Para qué? Para poder compararlo con el otro. Acá que vemos es el país ha recorrido un sendero, un camino, en este caso sí a la baja, en todo el periodo, también con algún retroceso. Y si los comparamos, y los ponemos uno arriba del otro, ya que tenemos posibilidad en el eje de abajo de hacerlos de la misma manera, el eje vertical sí es distinto, pero queríamos compartir que la tendencia en el primer periodo, por 40 años, se ha mantenido del orden, del estilo, con tendencias similares, pero a partir de 2005 las curvas se desacoplan. Una intensidad energética al alza y una intensidad de emisiones constante y quizás hasta un poquito a la baja. Esto porque se da, la explicación primera es por lo que ya dijimos, que el consumo energético desde ese año ha aumentado y mucho principalmente por aumento de consumo de fuentes asociadas a la biomasa. ¿Y qué es lo que pasa con las fuentes asociadas a la biomasa? Que cuando uno le calcula sus emisiones por metodología, no se suman en el total. Entonces, esa es la razón primera por la cual las emisiones, la intensidad evaluada en emisiones, disminuye o se mantiene relativamente constante. Hasta ahora hemos hablado de Uruguay, resultados de balance de Uruguay. ¿Cómo nos posiciona esto a nivel internacional? Hay mucha fuente por la cual consultar y compararnos. Nosotros siempre hacemos referencia al Consejo Mundial de Energía, el WEC, por sus siglas en inglés, que elabora un índice que se llama Trilema, la mayoría lo deben de conocer, que ubica a Uruguay como uno de los países con mejor desempeño. Es uno de los países del top 25, como le llaman. A nivel mundial ocupa el lugar 21, según los última información disponible. Y es el mayor puntaje de la región, seguido por Chile en el lugar 31. Y eso es un buen dato. La verdad que nos deja contentos de que en la región estemos por arriba de estos países vecinos. Y bueno, y para ir terminando, contarles que el balance está publicado en la web del Ministerio. Tenemos también la publicación en el catálogo de datos abiertos. Tenemos el visualizador dinámico de gráficos, que ya está público hace varios años. Los invitamos a visitarlo y a utilizarlo. Es un visualizador que es libre para el usuario. En los filtros puede construir y visualizar los gráficos que quieran. Están desagregados y agrupados por distintos módulos. Hace poco pusimos público un visualizador de gráficos predefinidos, porque nos decían, qué lindo, el visualizador dinámico me da pila de información, pero me pierdo, no sé cómo construir gráficos que antes me los daban como armados. Y bueno, y fue ahí que salió este otro visualizador, que son salidas como preestablecidas, más a las que hacemos habitualmente o en la publicación tradicional. Y estamos haciendo el lanzamiento de un buscador, soy parte del BEN, le llamamos, que aprovechando los 60 años que teníamos este evento, íbamos a invitar a gente que nos suministra la información y decir, bueno, ¿dónde mi institución o desde dónde yo estoy impactando en la elaboración de balance? Como actor y parte de este balance, porque no solo... Así lo hacemos también como de todos, en realidad. Y bueno, y como siempre tenemos material de difusión, que está ya sea por digital o en este año tenemos algunos ejemplares impresos. Así que bueno, en este momento agradecer, los invitamos a visitar el balance, que esto lo que presentamos es solo un principio y un pantallazo de los principales resultados. También dar gracias al equipo de trabajo. Esos nombres que están ahí son el equipo de trabajo actual, pero el equipo de trabajo ha cambiado y mucha gente de la que está acá también ha formado parte de estos 60 años de historia.
Así que bueno, agradecerles a todos. Les agradecemos a ustedes, Alejandra y Gabriela, por presentarnos el Balance Energético Nacional, serie histórica 1965-2024. Las invito a tomar asiento. Y para llegar casi al cierre de la conmemoración de los 60 años del Balance Energético Nacional, los queremos invitar a un ciclo de charlas técnicas que se van a estar desarrollando durante las próximas semanas de manera virtual. Allí pueden estar viendo la placa, en las cuales se van a incluir visiones de diferentes actores claves del sector energético nacional e internacional y su vinculación con las estadísticas energéticas. Aquellos que estén interesados, a través de vía correo electrónico les va a estar llegando la información detallada al respecto. Queremos agradecer a todas y todos los que nos están siguiendo a través de la transmisión de Antel TV y a aquellos que nos están acompañando aquí de manera presencial. Los vamos a invitar a pasar a la sala Avanza, que es la contigua a la que estamos nosotros, para compartir de un brindis, donde también van a poder encontrar material de difusión y van a tener la posibilidad de utilizar las herramientas digitales del balance energético, las cuales son el visualizador dinámico de gráficos y Soy parte del BEN. Les queremos agradecer nuevamente y que tengan una muy buena finalización de jornada. Muchas gracias.